Sí. Molt bé, bona tarda, benvingudes, benvinguts al segon dels diàlegs d'aquest cicle, d'aquest nou cicle de diàlegs de Sant Jordi, que ja fa uns anys que organitzem des de Biblioteques de Barcelona. Regidor, benvingut. Benvinguts també, benvingudes tota la resta de lectors, lectores, que avui podrem gaudir d'aquesta magnífica conversa. Avui, com bé sabeu, ens acompanya per una banda la Greta García. Tenim l'honor també de poder tenir l'Andrea Genovart i conduirà el diàleg també, en aquest cas, la Berta Gómez, que com bé sabeu és periodista cultural. Voldria agrair, no seria possible tampoc poder tirar endavant el cicle de diàlegs de Sant Jordi sense les editorials. Voldria agrair també, en aquest cas, la contribució de l'editorial Anagrama, per una banda, i també de l'editorial Tránsito, per una altra banda. Ahir vam tenir l'honor també de començar aquest cicle de diàlegs d'enguany amb en Mircea Cartarescu a la Biblioteca Jaume Fuster. Com bé sabeu, cada dia tenim programats diferents diàlegs d'aquí al dia de Sant Jordi. Voldria recordar-vos que enguany, per assistir als diàlegs, sí que demanem també per controlar una miqueta l'afluència de públic que us inscriviu a cadascun dels diàlegs. I faig un recordatori molt ràpid. Recordeu que demà a la tarda tenim el diàleg amb la Lucía Ligmaer i en Rodrigo Fresan a la Biblioteca Esquerra de l'Eixample, carrer Usell, l'Agustí Centelles. El dijous, també a 14:45 de la tarda, tenim el diàleg amb en Henry March i l'Eva Piqué a la Biblioteca Jaume Fuster. El divendres, a la Biblioteca Francesca Bonmaison de Ciutat Vella, tenim el diàleg entre la Roser Bernet i la Mar García Puig, que com bé sabeu són les escriptores que van guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de literatura espanyola i catalana, respectivament. El dissabte, a les 12 del migdia, tenim el diàleg amb en Sergi Pàmies i la Carlota Gurt a la Biblioteca Jaume Fuster. Diumenge, 21 d'abril, a les 12, tenim el diàleg amb l'Hernán Díaz i en Jordi Puntí, també a la Biblioteca Jaume Fuster. Com bé sabeu, dilluns és el pregó de Sant Jordi, en aquest cas al Born, amb totes les entrades exhaurides, amb en David Williams. I finalment, dimarts 23, també aquí, a la Biblioteca García Márquez, tenim l'oportunitat de rebre la Joana Marcús per la tarda, que també té totes les inscripcions exhaurides. Doncs res, benvinguts també a la Biblioteca García Márquez, que com bé sabeu és una de les ànimes del conjunt de la xarxa de biblioteques i que gaudiu del diàleg. Moltes gràcies. Bueno, gracias por esta presentación. Hoy vamos a tener un diálogo entre Greta García y Andrea Genovart y yo voy a hacer una pequeña introducción. Ambas publicasteis vuestra primera novela el año pasado, en 2023. En tu caso, Greta, Solo quería bailar, está publicada en Tránsito y es un libro que narra la historia de Pili. Pili es una bailarina sevillana que fuera de todo pronóstico, un poco ella acaba en la cárcel y es desde allí desde donde nos va a contar su historia. Su cabeza está también recluida un poco entre estas paredes. Me gusta mucho el motivo inicial un poco por el que ella acaba en la cárcel, además de otras muchas circunstancias, pero el desencadenante es un laberinto burocrático, ¿no? Un poco es una beca que ella va a pedir, un dinero a la Junta de Andalucía y que finalmente, seguro que os suena esta historia, ¿no? Por no poder tener un certificado digital o algo similar, no acaba pudiendo acceder a esa ayuda que un poco le iba a servir para seguir adelante. Es un poco lo que planteaba Sara Mesa en Silencio Administrativo, ¿no? Todas estas trabas que al final quienes necesitan la ayuda son quienes no tienen las herramientas para conseguirla. Ese es un poco el punto de inicio, pero ya digo que después Pili nos habla directamente ya desde la cárcel. No desvelaremos hoy cómo ha acabado allí, solo este punto de inicio. En el caso de Andrea Genovart, tu primera novela se titula Consum preferent, en su título original en catalán. Consumir preferentemente es la traducción al castellano y ambas están publicadas en Anagrama. En este caso, tu protagonista es Alba, vive en Barcelona. Lo que nos encontramos quizá es una historia un poco menos sórdida porque ella no está en una cárcel,
pero Alba también es una mujer muy angustiada, harta hasta lo insostenible, lo insoportable. Ella está harta de la ciudad en la que vive, de la gente de que la rodea, de lo que tiene que comer. Ya está harta de mandar emails, del trabajo que tiene y de todos esos emails que un poco manda y no sabe muy bien qué hace y para qué lo hace, ¿no? Ha perdido un poco el sentido de su vida o el sentido de lo que ella está haciendo en todos los momentos. Sufre una ansiedad lacerante debido a una crisis de identidad que la afecta incluso físicamente. Yo creo que en las páginas del libro, según vamos avanzando, participamos casi de su desintegración total, un poco de Alba, ahora hablaremos de ello. Yo hasta aquí os he contado un poco de qué van estas novelas y, sin embargo, creo que lo más importante, y de hecho los hilos de unión entre ambos libros están mucho más en el estilo. Son libros que desafían un poco todas las normas. Hablaremos, ya digo, de ello, pero que la trama, ¿no? Que al final cuando te preguntan un poco de qué va este libro o recomiéndame este libro, siempre acabas describiendo de qué van, pero en vuestro caso creo que son libros que destacan mucho más por ese estilo, por esa voz que habéis encontrado para estas dos narradoras, ¿no? No nos encontramos con relatos ordenados a nivel cronológico, no hay principio, no hay final, solo hay pensamientos que van y vienen, todo es un poco un batiburrillo, casi un vómito de palabras, a veces se contradicen, pero eso es un poco lo que las hace ellas, ¿no? Empiezo preguntándoos precisamente por esa forma de escritura que ambas habéis elegido para contar estas historias, que es casi con un vómito de palabras. Tú misma, Andrea, comienzas el libro con un vómito físico real, pero que ya un poco anuncia ese estilo que se va a dar en toda la novela. Y quería preguntaros qué implica escribir, cómo es escribir desde la cabeza de unas protagonistas que están, como mínimo, podríamos decir, desesperadas. Y puede empezar quien quiera. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Estoy encantada de estar con vosotras. Pues sí, la novela de Andrea empieza literalmente vomitando, pero yo sí que tenía la sensación, o quería dar esa sensación de estar vomitando con las palabras al escribir la novela. Y sí que, aunque yo en mi cabeza estaba más centrada en la trama, sí que fue al encontrar la voz de Pili en la que yo me sentía realmente cómoda y que podía echar todo el chorro de pensamiento, todas las ideas más dispares, todas las contradicciones y problemáticas que me estaban removiendo mucho, donde me sentía muy cómoda para poder soltarlo todo sin tener esta sensación, eso, sin tener que seguir una norma que no sabría muy bien cuál sería, sino que sí que en esta voz estaba realmente pues muy cómoda, y creo que ahí es donde estamos las dos, donde me siento identificada también al leer la novela de Andrea, porque sí que va en un párrafo, te mete muchísima información, y no sé si es algo generacional o algo que compartimos nosotras. Yo creo que hay como un flujo de tantísima información todo el tiempo, ¿no? Que veo que la cabeza va así de rápida muchas veces, y entonces sí que fue encontrar esa voz, pero también ha sido a base de... La encontraba a veces escribiendo así de primera, a veces que sí que sale sola, pero luego realmente para que se sostuviera toda la novela, y eso lo estábamos hablando, ¿no? Que ha sido de reescribir hasta la saciedad para mantener ese tono de cabo a rabo. Y luego, sí, a lo mejor me estoy dispersando ya en la respuesta, ¿no? Que te puedes dispersar lo que quieras, es la primera. Pues muy bien, pues yo... y luego pues que también me lo he pasado pipa escribiendo así, como que realmente sentía esa libertad total de decir, pues este es mi libro, escribo lo que me da la gana y lo puedo escribir como me da la gana. Entonces, pues podía meter todo lo que me daba la gana, y lo intenté. Yo intenté meterlo todo. Y claro, pues entonces a lo mejor así salió. Ya me callo. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, bueno, hablaré en castellano porque aunque la novela es con Sumpra Farén, está escrita originalmente en catalán, o sea, estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo me interesa muchísimo que nuestro diálogo pues se entienda todo de cabo a rabo, entonces, bueno, tiraré en castellano. Y bueno, pues en mi caso un poco, ¿no? Lo de Greta, o sea, yo creo que es bastante interesante, ¿no? A veces cómo precisamente cuando el malestar, ¿no?, del sujeto individual tiene que ver, ¿no?, con no encontrarse, ¿no?, un lugar en el mundo, ¿no?, una idea fija, algo a lo que aferrarse, ¿no?, algún concepto, pues precisamente todo lo que es
ese flujo de pensamientos también tambalea, ¿no? Es decir, cómo al final no me interesaba reflejar cómo no sentirse emocionalmente en un sitio que te acoja tiene que ver con la imposibilidad de darte tu explicaciones a ti misma de una forma pues más ordenada, ¿no? Más coherente. Y bueno, yo creo que básicamente es una relación, ¿no? que por ejemplo en tu caso también la protagonista Pili también, bueno, al final no haremos spoilers, pero digamos que también está expulsada, ¿no? De la sociedad o a lo mejor de una forma pues más tangible, no tan emocional. Al final la idea de la cárcel, todo ello, pero yo creo que precisamente por eso no es casual que también piense de una forma, ¿no? Un poco atropellada, ¿no? Que haya el vértigo, que haya la vorágine, porque precisamente a lo mejor también tiene una necesidad, ¿no? de aferrarse a un sitio o de estar integrada en un sitio donde no la dejan estar. Entonces, básicamente para mí eso, o sea, el malestar tiene su reflejo en el lenguaje, ¿no? Y en el flujo de pensamientos de uno mismo un poco, pero ya a nivel estructural. Y otro rasgo muy marcado que también está en ambas novelas tiene que ver con la localización de ese lenguaje. Es decir, cuando estamos leyendo a Pili, estamos leyendo a una sevillana. Y esto se refleja un poco, tiene de acento andaluz de Sevilla, ¿no? Mientras que la narración de Alba mezcla constantemente catalán y castellano. Y al final lo que ambas hacéis es transformar el lenguaje oral, el que una puede tener en un bar o en cualquier conversación informal, a un lenguaje literario. Y esto al final, ¿qué implica, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué transformar un poco el lenguaje y saltarse al final todas las normas de la RAE? Saltarse las normas con las que nos han enseñado que había que escribir. Sí, también hay algo político ahí, una decisión consciente. Pues fue una cosa inconsciente y luego fue una cosa muy consciente. Pero primero fue por una cosa bastante natural, de que sí que el ritmo de escritura en el que yo estaba cómoda, al final pues tenía una cadencia andaluza. Y entonces para luego pasé lo más fiel posible realmente a la voz que estaba yo planteando. Era muy raro si lo escribía en castellano correcto, era rarísimo. Y luego yo todo el texto lo leía en voz alta todo el tiempo y yo misma me cuesta leerlo a veces, que si no, yo me veo diciendo palabras que yo no digo así. Entonces digo, esta frase así no funciona. Y a mí me gustaba que se pudiera escuchar en voz alta. Entonces fui probando cosas diferentes. Primero hice solo los diálogos, que sí que está como más exagerado, que he hecho todas las H, como que está más marcado. Y luego lo otro no estaba. Entonces fue un trabajo muy fino de ir palabra a palabra afinando y también con mucha ayuda y muchas lecturas para encontrar el punto en el que yo me sintiera cómoda y que sintiera que la protagonista se veía 100% como era ella y que luego también pues, que se pudiera leer bien por cualquier persona. Y luego, pues claro que también hay algo ahí de reivindicación política, de que me parece necesario y me parece la bomba que haya protagonistas con todo tipo de voces y encima pues que hay mucha gente escribiendo ahora con muchas cosas y tengo muchos colegas del teatro y de la música que usan, por ejemplo, el estándar para el andaluz, que es todo este vocabulario que está así súper bien planteado. Yo me tomé la libertad pues, de hacerlo como a mí me daba la gana y también pues es un sevillano que yo he diseñado para este libro porque tengo otras colegas de Sevilla que hablan de otra manera o lo que sea, ¿no? Que eso es súper personal también. Y así que han sido como muchas capas, fue irlo descubriendo y a medida que más iba avanzando en la novela, pues me di cuenta de que era lo que estaba pidiendo y era lo que tenía que ser. Y luego sí también esta cosa de reivindicar pues, el habla y la libertad de escribir los libros como queramos. También, no sé, yo en el móvil escribo... no escribo... Entonces, no me lo planteé como que estaba saltándome nada. Fue una cosa bastante natural. No sé si para ti también fue así. Sí, en mi caso no fue tanto como de una reivindicación, ¿no? de poder escribir al margen de la norma, sino que, claro, yo quería como reflejar pues, una idea de Barcelona, que puede ser, yo creo, una idea de una ciudad moderna del primer mundo, ¿no? Bueno, de características similares. Entonces, pues puse todos los códigos que habitaban en la ciudad al servicio de la escritura, ¿no? Y los mezclé. Entonces tenía que ver, pues eso, el cuerpo de un mail con la lectura de una etiqueta, con un WhatsApp, con el inglés, el castellano,
bueno, el idioma base del catalán. Entonces, básicamente es como que lo puse todo a hervir e intenté con la escritura crear las conexiones, ¿no? Yo creo que a lo mejor el gesto más disruptivo fue mezclar códigos que siempre como circulan en separado, ¿no? Porque también esto es otra cosa que siempre te hacen, a lo mejor, no sé cómo lo ves tú, Greta, decidir qué vas a escribir, ¿no? Es decir, pero no mezclando, ¿no? La cosa más, o sea, lo híbrido, pues es todavía más complicado, tienes que justificar más, ¿no? Un género más, bueno, una escritura más híbrida es como si escribes, pues con este tono tienes que mantenerlo hasta el final o con esta lengua hasta el final, pero ya mezclar, hacer gestos que después no vuelven a aparecer y después vuelven a reaparecer, pues ya es algo, bueno, pues más particular. Y bueno, básicamente yo lo que pretendía era pues precisamente pues, reflejar toda esta cosa más bueno, contradictoria, ¿no? Toda esta convivencia que no tiene por qué ser pacífica e intentar crear un nexo a través de la escritura con ello. Y también hay una cosa que es que con esto último que has dicho, ¿no? Que has dicho algo así como yo escribo, bueno, he escrito así porque me lo he pasado bien, ¿no? Que yo creo que precisamente, esto ya es otro tema, pero que hay muchas primeras novelas ahora de gente de nuestra edad que sí que se permiten estas licencias que van más allá de la norma, ¿no? Y yo creo que es una intuición, pero precisamente es porque se lo están pasando bien y todavía no han publicado, ¿no? Y hay una inocencia allí en el acto creativo, ¿no? Que te hace, bueno, tú mismo sentirte más libre o gozar o no convocar ciertos horizontes, ¿no? Más de la crítica tradicional o de lo que sea, que sí que aparecen cuando publicas y que yo creo que no es casual que aparezcan en primeras obras como las nuestras y de gente joven, que es, bueno, la edad en la, a lo mejor en que se empieza más a escribir mayormente. Sí, yo aquí un poco como lectora es una cosa que siempre sorprende mucho, ¿no? Yo he entrevistado a Andrea Abreu con Panza de Burro, que ya utiliza este recurso con la lengua canaria, que además es algo que realmente no se había leído, que ya vive obviamente de toda una tradición de autoras latinoamericanas que sí llevan tiempo haciéndolo, como Fernanda Melchor y muchas otras, esa cosa de transcribir la lengua oral, pero ya digo, llama mucho la atención, ¿no? Como lectora sí que te encuentras un poco con este lenguaje y sobre todo piensas que es muy complicado, o al menos yo lo pienso. No sé cómo ha sido ese proceso a lo mejor más de investigación de esa lengua oral. Tú decías que en Sevilla también se habla de muchas formas diferentes. ¿Quién es Pili? Es decir, ¿a quién escuchaste tú para crear a Pili y a quién escuchaste tú para crear a Alba, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Pues yo me escuchaba mucho a mí misma, aquí egocéntrica total, pero sí que ha sido muy divertido intentar, digo, pues yo ahora me escucho y digo, me escucho y escucho y esto como lo escribo yo. Entonces sí que ha sido mucho de eso y luego sí, justo vivía en Granada cuando estaba escribiendo el libro, así que también hay bastante de granaíno ahí y era mucho de escuchar en la calle y pues eso, porque sí que una primera versión como que, por ejemplo, hay muchas palabrotas en el libro y eran todas las mismas. Y de repente dije, ay, sí hay mucho, qué aburrida soy, sí, aquí hay mucho más repertorio. Entonces sí que me puse a investigar de palabrerío así y bueno, y ya me lo pasé pipa, ¿no? Como que, pues claro, cabeza brótola, eso es muy divertido. Cabeza níspora, pues todas esas cosas. Y las intenté incorporar y no repetí ni una. Entonces sí que también había como ya una vez que lo tenía todo, sí que fue el reto de decir, bueno, y aparte, ¿cómo hago esto goloso, ¿sabes? Y sí que era mucho a mí, y luego sí que decidí, como muy concreto, bueno, ella va a sesear. Y sí que en la zona de donde Pili, que es de un barrio de Sevilla, se llama La Macarena, y yo estaba también, parte del proceso de escritura, estaba viviendo justo allí, pues allí la gente allí sesea mucho, entonces decidí, digo, bueno, pues ella sesea. Y lo llevé, lo mantuve así como muy a rajatabla. Como mi entorno, en verdad. Yo siento que Pili podría ser una colega mía fácilmente. Bueno, yo en mi caso fue como un poco más matemático, en el sentido que empecé como a recopilar todo de cosas que quería introducir. Por ejemplo, me acuerdo que tenía como un listado de refranes, ¿no? Y básicamente, es decir, cada vez que oía alguna frase hecha o un refrán,
pues lo escribía en la misma lista, entonces, bueno, después obviamente marcaba cuándo estaba introducido, cuándo no, daba vueltas sobre el manuscrito, bueno, ojeaba a ver dónde lo podía introducir y realmente pues todo buscando un poco una compensación, ¿no?, de los diferentes registros en el libro, ¿no? Pero fue como pues un gesto como más calculado, ¿no? Porque al final sí que es verdad que yo creo que la voz de Alba tiene un ritmo que es un ritmo como muy atropellado, pero a la vez también es como si estuviera formada un poco por quesitos de Trivial, digamos, ¿no? Es decir, que, no, que hay como diversas capas y diversos tonos que vienen de diferentes sitios. Y aquí fue pues un poco más mi ejercicio más como artesano, ¿no?, de la escritura, pues ir compensándolos y bueno, y mirándolo más por aquí. En tu caso, además, hay el doble trabajo de luego la traducción al castellano, que también es otro despliegue un poco otra vez de esto. Sí, otra vez parece un ejercicio complicadísimo que entiendo que has estado muy encima ahí, pero que también todo este mérito bueno, para del esa traductor, traducción. por aguantarme también. Bueno, más allá de reflejarse en el lenguaje, el contexto de las novelas es muy importante para la historia que se cuenta, ¿no? Especialmente en tu caso, Andrea, para Alba, Barcelona se convierte en una ciudad que no contempla como suya, que ni siquiera es habitable, que es hostil. Tú misma has dicho que la concebías como la antagonista de la historia. Y en tu caso, Greta, estamos en Sevilla, estamos en la cárcel, obviamente es un espacio hostil, pero ella misma incluso llega a decir que a veces está mejor en la cárcel que cuando estaba fuera, porque fuera tenía muchos problemas para pagar el alquiler, ¿no? Para incluso poder habitar un espacio, un techo. Quería preguntaros un poco por ese papel de las ciudades que juegan en vuestras novelas, ¿no? ¿Qué queríais un poco reflejar aquí? Pues bueno, yo sí quería reflejar por la realidad de lo que es ser artista y bailarina en Andalucía. Hay como una idea de la bailarina que tú te la imaginas en Berlín, en una compañía increíble, pero la mayoría de tanto de mi realidad como de muchas colegas es que estamos viviendo allí pues todo el rato con esta lucha. Y todo el rato esta idea de que te vas ahí fuera y que el jardín del vecino es más verde y que vamos a estar mejor y que oportunidades y bla, bla, bla. Y luego, pues bueno, pues no es tan sencillo. Y luego pues hay gente genial haciendo cosas maravillosas en la periferia. Y bueno, pues me parece una historia muy real la de Pili. Y luego sí que yo quería hacer un viaje en el que la protagonista cada vez estuviera más sola. Oh. Y porque entonces pues sí que y claro, bueno, ya hace lo que hace la novela, así que pensé, bueno, si hace esto pues a lo mejor acaba en la cárcel, ¿no? Y me interesaba la cárcel porque sí que a mí los centros penitenciarios me generan muchas controversias, me planteo si realmente tienen una utilidad y luego pues como espacio también pues lo veo como la antítesis total de lo que es para mí. Si para mí bailar es como la expresión máxima de libertad, pues bueno, pues la cárcel es lo contrario, ¿no? Y es el peor sitio por esto de que encima para que te vean tienen que ir a verte. Entonces me parece una pesadilla. Y luego que fuera un sitio en el que solo hay mujeres me parece todo guay, como también a nivel ya literario y de escribir y de imaginarme un sitio lleno de mujeres malas, pues y encima pues eso, que yo misma yo no sé tanto y me siento mal, ¿no? Siempre tengo esta culpa de tengo que hacer más para ayudar o lo que sea. Mi manera es, bueno, de reflejar mi rabia y mis dolores, pues bueno, pues escribiendo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues son centros que están llenos de personas, de vidas con muchísimas problemáticas y están allí retiradas y es que a nadie nos interesan, ¿no? No interesan un pimiento y están allí, son voces que están totalmente anuladas. Así que, bueno, pues ha sido para mí un proceso chulo meterme, imaginarme. He hecho también de la cárcel el espacio que me ha dado la gana, me he tomado todas las licencias para la historia. Pero sí que ha sido chulo poderme yo imaginar en ese espacio y también creo que de un modo inconsciente también he visto cierta similitud a la de horas que yo estaba en una clase de ballet encerrada, que siento que he estado muchas horas en aulas de danza, que he estado rodeada de mujeres en todos los espacios en los que he estado casi siempre, ha habido muchísimas más mujeres. También estuve en un colegio de monjas y había muy pocos niños.
Y entonces había un momento que estaba siempre con la sensación de que estaba metida en espacios de ladrillos. Y luego también lo escribí en la pandemia, así que también a lo mejor tuvo un poco que ver todo eso. Porque tú, ¿y fuiste como a alguna cárcel? O sea, ¿hubo un proceso de documentación en esto o te sirve? ¿O simplemente imaginaste tu propia cárcel? Yo he leído y he visto y tal, pero no he ido físicamente. Ahora me han invitado a un par de sitios. ¿A cárceles? Sí. No. Y tengo ganas. Vas a ir. Pero no he ido a la de Alcalá de Guadaira. Pero yo misma dije, hostia, hay una aquí al lado, ¿sabes? Yo estaba allí actuando en la calle y esto en el teatro y he hecho cosas por allí. Y yo misma no tenía la información. Sí, pero no he ido. Pero vas a ir ahora. Sí. Y en tu caso, Andrea, con Barcelona. Aquí estamos en una ciudad más abierta, pero también muy opresiva. Sí, bueno, sí, yo creo que, o sea, sí que es verdad que, bueno, yo creo que el problema de Alba al relacionarse con Barcelona es que sí que ve muchas hostilidades, pero no acaba de identificar, ¿no?, el qué exactamente, ¿no? Porque al final, pues es una ciudad que le presenta con muchas facetas, ¿no? O sea, por un lado, pues una faceta como de ciudad muy atractiva, ¿no?, muy integradora, progresista, ¿no?, para espacios para la creatividad, porque yo que sé, trabaja en publicidad, porque va al CCCB, una exposición, ¿no?, itinerario internacional, pero claro, después por otro lado pues sufre la precariedad, ¿no? Entonces yo creo que es muy consciente de las dos caras de la misma moneda. Entonces, claro, esta cosa de identificar el enemigo, ¿no?, pues no, ella no lo percibe así, lo percibe de un modo a lo mejor más ambivalente, ¿no? Es decir, recibe, ¿no?, las consecuencias, recibe el malestar, pero igualmente no tiene una imagen clara, ¿no?, de qué es Barcelona, porque se presenta de muchas maneras y actúa de muchas maneras, y a veces contradictorias y a veces perversas. Y yo creo que aquí, en este punto, es donde ella se mantiene angustiada. ¿Y por qué decías esto de que es la antagonista un poco de la historia, ¿no? Que te he escuchado decir esto, sí. Sí, porque bueno, realmente al final es como una constelación, yo creo, de muchas cosas a las que se enfrenta la protagonista, ¿no? Es decir, Barcelona, ¿no?, es un elemento aglutinador, ¿no?, de todo ello, y es el marco, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que de hecho, en Consum Prafarent lo que también se puede, creo, percibir es ella intentando un poco conciliar todos los discursos que la atraviesan, que son los discursos de la ciudad, ¿no?, de cómo se vende o del el trabajo hoy en día pues, en una startup o lo que sea. Entonces, realmente yo creo ¿no?, que te das cuenta que es tan fuerte porque es tan sistémico que aquí pues eres consciente de tu vulnerabilidad como único sujeto, ¿no? Otro tema conflictivo para las dos protagonistas es el autoodio. Es decir, hay una forma que bueno, todos estos sentimientos negativos que habéis estado hablando a veces van contra sí mismas. Su cuerpo es la diana del dolor que sienten. Me ha llamado la atención, de hecho, encontrar similitudes en las dos novelas como referencias explícitas a problemas con la alimentación. Es increíble lo poco que he comido durante todo el día y lo viva que estoy. Dice Pili en Solo quería bailar, hablando de que antes de entrar en la cárcel ella prácticamente no comía y se pesaba varias veces al día. Y Alba nos dice que vomitar es liberarse y liberarse es el mejor orgasmo que se puede tener. Porque vuestras protagonistas transforman ese odio en dañarse a sí mismas, incluso en deformarse físicamente. Sí, en mi caso es como una cosa muy, por desgracia, muy normal dentro del mundo de la danza. El que desde pequeña estás delante de un espejo y te estás tú misma analizando y criticando y desde fuera lo están haciendo. Hay frases, de hecho, en la novela que me han dicho a mí profesores, como a mí me dijo uno, una tapa de anorexia no le viene mal a nadie. Pues hostia, a mí eso me lo dicen y yo me quedo ahí rucu. Pues luego, ¿qué hago? Como menos, porque quiero ser una gran bailarina. Y si tú, que eres mi referente, me estás diciendo que no coma, yo te hago caso. Entonces, ha habido mucha rabia mía a acumular de no haber sabido tener las herramientas hacia ciertas cosas que las he volcado ahí. Y sí que no solo, también en la danza y este constante análisis, esta relación con tu cuerpo
tan bestial, que bueno, era intrínseco de esta voz. Y sí que volqué ahí todas esas problemáticas, y también lo creo que cuando estás tan sola, pues bueno, y lo único que te queda es tu cuerpo, muchas veces pues a lo mejor la manera de sentir que estás viva es o bien pues teniendo o haciéndote daño o corriéndote, pero no sé qué, ¿sabes cómo? Pero son maneras directas de sentir tu cuerpo, que es lo que ella busca constantemente. Entonces sí que, pues incluso a través del dolor, a veces es la única manera de que se siente viva, o cuando le hacen daño es la única manera de que alguien se acerque y le dé cariño. Y luego también, pues yo no sé si también es algo que, bueno, por el hecho de ser mujeres y por el constante que hay de información y de imágenes todo el rato, sí que hay como mucha violencia hacia los cuerpos, y no solamente dentro de la danza, sino también de muchas compañeras. Pues bueno, hay todo el rato una, no sé, yo estoy harta ya de escuchar a todo el mundo a dieta, no me como esto, no sé qué, esto, lo otro, y hay todo el rato una crítica al cuerpo que me tiene frita. Y lo he volcado ahí. Y yo también eso sentía, y cuando leía a Alba, pues también sentía y esa similitud, sí. Sí, total. Bueno, en el caso de Alba, que es que, de hecho, como mucha gente, ¿no? Incluso me ha preguntado, pero Alba tiene un trastorno de la alimentación, y es que simplemente yo quería reflejar algo que no pudiera ser etiquetado, ¿no? Es decir, una experiencia salvaje, lo que a lo mejor ahora de lo que más cerca estaría es como del atracón, pero igualmente no me interesaba definirlo como algo que pudiera, o relatarlo como algo que pudiera ser como patológico, porque entonces entraba en otra dinámica que era categorizar, qué significa, qué tienes. Simplemente, o sea, yo quería que, bueno, Alba llegaba a una experiencia, bueno, límite en tanto que malestar, en tanto que neurótica, ¿no? En tanto que autocuestionamiento, etcétera, y la única forma que tiene, ¿no? Como de parar ese flujo de pensamiento que tiene mucho que ver con la demanda externa de la que no se puede desprender, es simplemente comer, y de una forma salvaje, porque al final, bueno, a mí particularmente me gustaba mucho que al final, o sea, la comida, que es algo que hacemos todo el rato, varias veces al día, está cargada de significado, ¿no? Es decir, lo que comes significa algo, cómo lo comes, la posición de los cubiertos, no es lo mismo cuando comes sola que cuando comes con gente. Entonces, ¿qué significa? Que te cuidas, que no te cuidas, que tienes buena genética, ¿no? Todo, pues no deja de significar, ¿no? Entonces, precisamente cuando Alba simplemente come manchándose el pelo, con las manos, incluso sin ser muy consciente de lo que está comiendo y a qué velocidad, básicamente es una forma que ella tiene, ¿no? De parar todo ese flujo de pensamiento que también, bueno, pues le hace estar en malestar, ¿no? Y básicamente es lo que también sí que cuando yo leía a Pili, ¿no? Cuando se autolesionaba y todo esto, que incluso había, ¿no? Cierto placer en el dolor, porque era al final como escapar de otro lugar, ¿no? En personal. Y Como de traerte a la hora. Una sí, sensación directa, ¿no? Es la más rápida. sí. Sí, mejor la del orgasmo que has dicho tú antes, pero sí. Sí, de hecho yo en tu libro recuerdo un poco como que volví a leer esta parte para asegurar un poco si había o no un TCA, es decir, pero que no lo presentas así, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Hay un problema con la alimentación que es, pero no está un poco determinado. Relacionado también con esta cosa de lo físico que las dos describís mucho, también por la otra parte me gusta mucho como en ambas novelas hay una presencia constante de fluidos del cuerpo femenino, ¿no? En tu caso, en Solo quería bailar se habla mucho de cacas, de pedos, de eructar y de, bueno, de cosas que salen del cuerpo, y en Consumir preferentemente son sobre todo esos fluidos del vómito, ese resurgitar, un poco ese salmón caducado que había consumido, pero lo vemos ahí explícitamente. ¿Por qué añadís estos detalles que no suelen estar en las novelas, sobre todo cuando hay aún menos en los personajes femeninos, ¿no? Como que, bueno, no interesa esto tan escatológico, y aquí las dos habéis decidido dar estos detalles. Ya. Bueno, a mí como lectora, por ejemplo, yo disfruto, o sea, fíjate que es desagradable, pero yo que hace como cosa de unos meses me dio una intoxicación de no parar de vomitar trozos de pescado que era asqueroso,
y leyendo digo yo que es así tal cual, ¿sabes? Que, no, pues muchas veces cuando lees algo, pues a mí me resulta liberador, por desagradable o esto escatológico que sea, y me divierte también. Entonces, sí, yo cuando pues he hecho mucho en falta, yo siempre me he preguntado desde niña, digo, bueno, ¿esta gente no caga o esta gente qué pasa? No tienen, no sé, hay mucho tabú en el día a día, entonces, bueno, pues a mí me divierte hablar de estos tabúes y son temas que me entretienen muchísimo, me interesan una barbaridad. Y luego también, si la voz era tan desnuda, que también me parece como pues lo más honesto con el texto, si la voz era tan desnuda en el pensamiento, como no lo iba a ser también con el cuerpo, ¿no? Que sería raro. Así que sí, que si no tenía filtro, pues no lo tiene de ningún tipo, ni en las cosas que se plantea, ni en cómo ella pues describe o habla de su propia fisicalidad y de sus problemáticas. Todo el mundo le pasan cosas en el ojete y no se cuentan. Y a lo mejor yo en mi entorno lo hablo mucho, entonces... Y sí, a mí eso es que me gusta mucho cuando leo textos que a mí misma me liberan, me quitan peso del día a día, porque si no me siento como una cosa rara, digo, yo soy la única que le pasa esto, ¿qué? Entonces cuando lo leo en un texto me siento liberada y me parecía pues también eso, pues divertido y honesto plantearlo así en el texto, y también pues leyendo el de Andrea me pasaba un poco esto, porque digo, es que tal cual como yo he sentido algunas veces esto del vomitar, o como yo he sentido el deseo, o esta relación con la comida tan rara. Sí, bueno, es que suscribo cada palabra porque lo disfruto muchísimo también este tipo como lectora y escribiendo, ¿no? Un poco desde la cosa más desmitificando pues, ciertas situaciones de lo grotesco, ¿no? Desde esta cosa de la estética de la falda, pues me gusta bastante, pero también es verdad que no tenía, creo, en ninguna novela ningún sentido pues filtrar ciertas cosas o ciertos tonos y otros no, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, Alba es muy bruta pensando, ¿no? No sé qué, que ni yo misma me atrevo a hacer en voz alta de un ejemplo mío de lo que he escrito, pues no tenía sentido que después en el tema más físico pues fuera más comedida, ¿no? Y al final también yo creo que sí que es verdad que en la ficción, bueno, ahora por suerte cada vez creo que estamos un poco, bueno, empezando otro camino, pero hay, como antes un poco era la escena del preservativo en la ficción, en las películas, que no, nadie se pone el preservativo, es decir, no hay ningún plano donde un hombre se pone el preservativo, pues en las ficciones también muchas veces hay ciertas elipsis en algunas escenas, ¿no? Que no se describen, ¿no? Y todavía hoy en día, es decir, no, a lo mejor nunca se describe cuando una mujer se cambia el tampón, ¿no? O otras cosas así, y que al final incluso es como extraño cuando son cosas tan cotidianas, ¿no? Y que al final yo creo que incluso es como natural que el ser humano sea curioso sobre su cuerpo o vea algo que es anómalo, como algo de vómito, que no está vomitando 24/7 cada día, y mire un momento la mano al limpiarse, pues la cantidad de grumos que tiene sin querer, ¿no? Y que nos sorprenda como lectores también es sorprendente. Bueno, yo creo que porque lo hemos leído poco, al menos sí, en mi caso. Sí, sí, pero que todavía, o sea, nos esté sorprendiendo como, alguien, ¿no? Está describiendo una experiencia sexual tal cual, ¿no? Claro, y Me que, pone esto, ya está. claro, y que Guau. claro, y que igual, ¿sabes? Que yo misma que lo he escrito, hay veces que lo leo y me pongo roja y digo, ay, por favor, pero si lo he escrito yo, y estoy, lo que he escrito, que digo, ay, sí. Entonces sí que sin darnos cuenta hay una de capas como de no se habla de esto. Que, igual, ¿no? Pues también antes como hablabas de esta sensación como a lo mejor de inocencia que hablabas en nuestras primeras novelas, pero también hay esta cosa de, yo creo que como sabemos que ya todo es muy complicado conseguirlo y no tenemos mucha esperanza, pues hacemos lo que nos da la gana un poco por eso también, que eso también es muy liberador a veces, de decir, pues mira, es que yo no sé ni si se va a publicar, yo no sé, no, yo pues ya que lo hago, que cuesta tanto, que es tan difícil sacar las cosas adelante y ahora mismo, ¿no? Pues a lo mejor eso también nos da mucha libertad de escribir así.
un poco lo habéis venido diciendo, ¿no? Pero lo que también nos da esa libertad es que estamos dentro de su cabeza, ¿no? Esto da un poco pie a que incluso a nivel moral haya pensamientos, a lo mejor que en voz alta ninguna de las dos diríais, o no lo sé, pero bueno, como pensamientos que van en diferentes líneas, ¿no? Y que sin embargo, como estamos dentro de su cabeza, sí que podéis decirlos. No sé si, bueno, si ha jugado un poco aquí esto, ¿no? Si os ha dado libertad creativa el decir estoy dentro de su cabeza y así hago lo que quiero y digo lo que quiero. Aro totalmente, ¿no? En la cabeza. Pasan muchas cosas. Sí, yo también, siempre cuando me dicen, porque Alba dice tal, y digo, no dice, lo piensa, ¿sabes? Sí, estoy con este recurso. Claro. Pero Desde el principio concebisteis que fuera así, que fuera una primera persona y que fuera en su cabeza. No entendíais la novela de otra forma. Es que yo no hice como un análisis antes de escribir, de qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, sino fue una cosa más visceral de ir encontrándolo. Y como salió así, yo así me lo estaba pasando muy bien, pues dije, pues esto es una corriente de pensamiento. Pero me lo dijo alguien, yo no sabía ni lo que era. ¿Tú lo habías planteado de antes? sí, también es verdad que, o sea, también, bueno, pequé un poco de ingenuidad de primera novela y de todo, porque incluso, es decir, es verdad que me abría un espacio para el monólogo interior, para, ¿no?, lo neurótico. También yo quería jugar mucho con, sobre todo con despistar un poco al lector, ¿no? Entonces, para mí era un poco, bueno, algo como atractivo hacerlo desde una primera persona, ¿no? Porque si no, la distancia a lo mejor de un narrador con tercera persona, a lo mejor al menos de entrada, no en el primer capítulo, pues ya está como un poco dado, ¿no? Alba se arrodilla, tal, no sé qué. Pero bueno, también es cierto que te recojo lo de la pregunta de la primera persona, aunque directamente no es eso, que yo también pues tenía muy claro como que la primera persona, no sé si te ha pasado, pues era un artefacto narrativo, o sea, es una voz que me funciona, ahora pues es la que creo que puedo hacerlo mejor para este tipo de proyecto, ¿no? Que es así como más de un estilo más así como caleidoscópico, más desordenado, y después cuando me encuentro, ¿no? Que la gente te pregunta sobre la primera persona, ¿no? Si, hasta qué punto eres tú y tal, pues ahora en retrospectiva pienso, pues me hubiese preguntado realmente, o sea, con más detenimiento, hubiese pensado más con más detenimiento, primero o tercera persona. O sea, que a veces incluso soy consciente de que lo decidí de una forma que tenía unas consecuencias que ahora veo, ¿no? Y que en ese momento pues no pensaba. Pero lo hubieras cambiado de tercera persona. para No, huir no, un poco no. de esas, es verdad que esas afirmaciones constantes de si eres tú la que sale Sí, en lo que esta novela, no os lo supone, sí. preguntaré hoy. Es que es muy fuerte porque yo pienso, escribo lo mismo simplemente en tercera persona y yo creo que se lee diferente en muchas cosas. Solo con cambiar la persona, ¿eh? Lo que es verdad que no hubiera a lo mejor podido salir todos esos pensamientos que se esconden un poco en la mente, ¿no? Y que, bueno, No sé, haz lo que hay quieras. así como Para la siguiente, narradores Andrea. rollo poltergeist. Pero También yo cuando leo texto en primera persona, a mí yo empatizo más, la mayoría de las veces. También no tanto como de imaginarme que es la autora, que a veces a mí también como lectora me pasa, que creo que lo hacemos sin querer. Claro, lo hacemos sin querer. También eso, yo me meto más de lleno cuando leo en primera persona. Yo también me sentía Alba cuando lo leía. Yo me alegro que lo hayas hecho así. Otro tema presente en las dos novelas es el humor, que es un recurso que ambas un poco utilizáis para llevar al límite esos pensamientos que yo he llamado vómito verborrea, pero no en un mal sentido, sino que justamente entre todo eso siempre hay ideas muy importantes sobre la contemporaneidad, pero mezcladas con humor. Quizá en tu caso más, Andrea, es con una ironía bastante lacerante o con un poco el cinismo, ¿no? Pero ¿de qué os sirve un poco el humor ¿de qué os ha servido un poco para encontrar el tono aquí? Yo me siento muy cómoda mezclando algo muy triste con algo que es más divertido. Y sí que lo hago tanto en mis obras escénicas, siento que va todo de la mano, no es algo que hago como tampoco muy conscientemente,
pero sí que es la vía en la que yo me siento cómoda de contar las cosas más tristes, más deprimentes y más terribles. Me gusta hacerlo todo siempre desde el juego. Y desde el juego es la manera que yo me sentí con el valor, pues, de contar esta historia o de darle todo un viaje a esta peli. Y luego sí que pues eso pues me lo pasaba muy bien. Pues igual que antes decíamos que yo misma me ponía roja leyéndolo o lo que sea, pues yo también buscaba que a mí el propio texto me provocara cosas que cuando yo lo estuviera leyendo hacía yo también. Y yo no sé, luego hay gente que sí que puede reírse también, o hay gente que no le hace ninguna gracia, hay gente que dice que es deprimente, que eso ya es muy subjetivo. Pero sí que yo buscara que a mí misma me provocara de alguna manera. No sé si tanto el que yo lo viera como divertido, sino que me provocara, que a mí yo misma me sorprendiera dentro de la brutalidad o de un pensamiento que yo, sí, que fuera más rápido que yo. No sé, que yo, eso, al escribir en el ordenador muchas veces van más rápido los dedos que la cabeza, y luego cuando leo digo, uy, ¿esto escrito? Y cuando yo misma eso me daba, también me gusta que las cosas eso que me den vergüenza, lo veo una buena señal. O incluso también eso cuando hago cosas escénicas, ¿no? Yo me dedico a la danza y al circo, cuando estoy en el aula, estamos en un espacio ensayando y nos da un ataque de risa, es como esto es la buena señal, esto es bueno, esto va a ser increíble. Luego a lo mejor no, pero de primera es lo que me da como la confianza. A mí es como la herramienta en la que me siento cómoda y me sirve. Sí, ya está, me callo. No, sí es que me voy como enrollando en voz alta. No, bueno, pues en mi caso yo creo que, o sea, si no hubiese habido humor, o sea, si Alba no hubiese tenido pues ese tono más cínico, hubiese sido un personaje depresivo, ¿no? Es decir, lo que lo hace un poco combativo, que incluso pues integre cierta mirada social, ¿no? Y que también incluso el lector descanse un poco, ¿no? Entre, bueno, ciertas premisas como al final muy contundentes, ¿no? Muy políticas, ¿no? Muy densas, es precisamente pues, el humor, ¿no? Y al final también yo creo que introduce un tipo de humor que al final te da mucha radiografía social, ¿no? Y al final yo creo que, bueno, al final yo creo que entonces es más fácil también que tú identifiques ese personaje como no es solo Alba, sino es Alba una chica ciudadana de Barcelona, ¿no? Porque precisamente la forma en que tiene de replicar, de reaccionar, es a partir pues eso, de un humor que tiene como muchas referencias, ¿no? Del entorno, sociales y todo eso. Y al final yo creo que lo hace un poco como, incluso como un personaje con ese instinto de supervivencia, ¿no? Un poco para... Es que si no se quedaría en cama, yo creo. Y eso total de lo de supervivencia es clave. Es que si no nos reímos... Sí. Que bueno, que es un clásico de los humoristas también, que de la fama de depresivos, o sea, que esconden, ¿no? bajo la capa del humor, o de la figura del payaso también, que tiene tradicionalmente, ¿no? muchas facetas. Y bueno, sí. Es una compensación. Claro, y sí que... Sí, para mí también eso, para mí Pili es como una figura de payaso total, o sea, el payaso es el fracaso y es una persona que se expone, que nos deja verlo en toda su plenitud para que nos riamos y nos podamos liberar de nuestra propia miseria. Y entonces, pues sí, ¿no? En estas voces que las dos pues que son tan sinceras con todo, pues ahí también es donde a veces pues leyendo nos reímos y nos liberamos. Totalmente, sí. Yo cuando leía las dos novelas, no sé si se leen así seguidas, me pareció que una casi podría ser la continuación de la otra, me explico. Alba, en consumir preferentemente, desea todo el rato escapar de su realidad y para ello imagina todo tipo de escenarios para dejar de ser una chica de 30 años mileurista. Por ejemplo, a ella le gustaría morir en un accidente, bueno, le gustaría, ¿no? Tiene un pensamiento en un momento de morir en un accidente de avión, que haya un drama nacional, que esto le daría un poco una entidad, ¿no? De dejar de ser una cualquiera y sería un poco la chica que murió en ese accidente de avión tan importante. Me parece que otro posible sueño, que no sale, ¿no? Pero podría ser acabar en la cárcel también, ¿por qué no? Un poco
por un lío, ¿no? Al final, toda una vida insatisfecha, como le pasa a Pili, no están tan lejos, ¿no? Y cómo las circunstancias la podrían haber arrastrado hasta ser encerrada. No sé si veis así también a vuestras protagonistas como personas un poco caprichosas, en el sentido de que están ansiosas porque les pase algo, lo que sea, ¿no? Sería un sueño para Alba acabar en la cárcel, ¿crees? Sí, absolutamente. Sí, o sea, lo importante es no ser mediocre. O sea, que alguien sepa de ti, ¿sabes? Sí, yo creo que, pero porque va en la línea, ¿no? Bueno, por varias cosas lo de la cárcel. Primero, porque yo creo que no tendría que decidir muchas cosas y entonces aquí no sufriría, ¿no? Es decir, te da, ¿no?, una estructura que es lo que quiere, ¿no? Un horario, ¿no? Unos compañeros, no sé, con perdón, pero todo pagado, ¿no? O sea, quiero decir, la cama y eso, o sea... y después, bueno, básicamente porque al final, mira, de hecho yo creo que estoy pensando un poco en voz alta, pero ¿no?, si ingresas en la cárcel eres la del delito, o sea, dejas de ser una persona con una vida, sino eres, ¿no?, la persona que ha matado a 5 niños y ya está, ¿no? Genial, genial. ser Y esa eso, persona. o sea, a nivel estructural, ella no tendría que negociar mucho con su cabeza, ¿no? O sea, obviamente es una hipérbole todo esto, pero sí que es verdad que al final son lugares pues fijos que incluso no puedes ni negociar mucho con ellos, ¿no? Porque al final una sentencia penitenciaria es inapelable, a no ser que seas rico y tengas un poco de dinero. Pero bueno, sí que sería un poco, le daría la tranquilidad, ¿no?, que buscaría Alba, que al final tiene que ser una coordenada fija, no un relato único y sobre el que ella no tenga que hacerse cargo o tenga que, ¿no?, negociar esta incertidumbre. No sé, sí, sobre la marcha. Estoy aquí ¿Te ha yo gustado? reflexionando ¿Sí? también. Sí. Sí, yo he hecho la Pili lo que está buscando es amor en el libro, que ella lo que está buscando todo el rato es que le pasen cosas para que la quieran, al final, porque está muy solita. Y sí, bueno, pues mira, a lo mejor hacemos juntas una tercera novela y están juntas la Pili y Alba. En la cárcel. Y se escapan. Estaría muy bien. Eso es tener un plan también de identidad. Eso, que nos va a contratar aquí una editorial, nos va a dar mucho dinero. Bueno, yo sé que un poco hablar de la etiqueta generacional de autoras y novelas generacionales ya es casi un poco cliché, pero a las dos os la han dicho, os han puesto esa etiqueta de una generación, así que un poco me siento... A ver, ¿qué explicación para esto? Porque entonces me envía un poco obligada, ya digo, a hablar de lo generacional o de si os sentís un poco apeladas con esa etiqueta. También porque las tres somos casi del mismo año, Andrea, tú y yo del 93, tú del 92. Me hizo gracia esta coincidencia. Pero bueno, más allá del estilo de escritura que ya hemos venido hablando y un poco, de hecho, habéis un poco enraizado vuestros dos libros en ese estilo, yo quería hablar también de cuestiones materiales como escritora. Me voy quedando sin voz, perdón. A comienzos de este año, Noelia Ramírez publicaba en El País un reportaje con varias autoras de nuestra generación, con este título que era ¿Quién puede escribir por amor al arte? El silenciado coste de convertirse en autora, donde salían, por ejemplo, Viviana Collado Cabrera, Elena Medel o Dalia de la Cerda, que ha publicado un libro también en Sexto Piso en 2023, y que decía lo siguiente en el reportaje. Culpo a los hombres de ser herederos de la escritura romantizada. Son esos que tenían la vida económicamente resuelta, con mujeres que les cocinaban y les lavaban la ropa, que se podían dar el lujo de escribir como un acto elevado, como un acto propio de los genios. Esos son los que nos dijeron que lo importante era la literatura en sí misma, amar el acto literario hasta que duela. Yo llegué a la literatura desde una familia de comerciantes. Si no vendían, no había paga. Con esa lógica llegué y me he quedado, no con la de los señores burgueses que pueden darse el lujo de escribir por amor. Y después ella explica un poco que capitalizar su trabajo para ella es imprescindible y que siempre que dice esto en algún círculo literario se la critica mucho, ¿no? Como, bueno, se escribe por otro motivo y no por dinero. No sé si veis algo generacional, ya digo ya como escritoras, no tanto el estilo o los temas, sino un poco el motivo de la escritura, ¿no? ¿Os sentís un poco de parte de una generación que ya no romantiza el oficio o que escribe por otros motivos?
Te ayudo, sí, te ayudo. No, te ayudo. Buah, es que es un temón, ¿eh? Pero yo creo que, de hecho, mira, es un poco en la línea de lo que tú has dicho antes, que sientes que no, que tú decías, es que es tan difícil que ya dices, pues me doy la libertad creativa, ¿no? Yo creo que, o sea, ya no asumimos que tu oficio pueda ser escritor, es decir, como oficio, alguien que se dedica a eso, o sea, como mucho pues escribes, se publica y bueno, eso genera pues ciertas vías retributivas, no sé si he dicho esta palabra existe o no. Bueno, pero de ser escritor o ser escritora, creo que es algo que, no sé, que no nos lo podemos pensar, no lo pensamos en términos de oficio y por otro lado, precisamente yo creo que por eso también hay cierta valentía en ciertas propuestas, ¿no? Porque no sé si dependes tanto de que alguien te valide, porque no crees que te validaran nunca en los términos en que se validaban antes a la gente que escribía. O al menos yo lo siento así, ¿no? Y también te digo, creo que por otro lado, en otra, ¿no? Bueno, en otra época de la que habla, ¿no?, el reportaje, sí que quizás se romantizaba el oficio de escritor, porque es como, ¿no?, dedicarte a algo que te gusta, por lo que tienes un don, una habilidad, ¿no? Es algo creativo, algo libre, pero a la vez yo creo que también, bueno, hay dinámicas a veces del mercado muy hostiles o timings, ¿no?, en contratos editoriales de prepublicación que también pueden generar pues una gran frustración creativa que ahora sí no existen de una forma, ¿no?, tan insistente, pues también es un margen que tenemos ahora pues no sé, la gente que empieza, ¿no?, para dar rienda suelta más a la creatividad, digo, y a la libertad creativa. Eso, yo que nunca me había imaginado lo de escribir como algo romántico ni nada. Yo, como mi obsesión era bailar. Yo ya desde pequeña me han dicho que desde el conservatorio y todo te dicen que vivir de la danza, del arte es imposible y que nadie lo va a conseguir. Tú estás desde pequeña en plan, bueno, yo a lo mejor sí lo consigo. Y tú estás ahí como, y estoy rodeada en un entorno como de que todo el rato nos están diciendo también, bueno, cuando era niña, ¿no?, nosotros nos pasó también esto generacional, todo lo de la crisis. Sí que antes a lo mejor la gente se podía construir un sueño, pero ya no sé, nosotros desde que somos niñas nos han dicho, la vida es mierda y no vais a conseguir nada y todo lo que estudiéis no va a valer pana, ¿no? Esto es como, es como que lo sabemos, que vamos a tener cualquier carrera y luego a lo mejor no vale pana, te sacas un máster de otra cosa, es como lo que tenemos como súper en la médula. Así que yo empecé a escribir más como por una necesidad vital para estar más sana y no tanto en pensar que iba a hacer un libro y me iba a dedicar a la escritura y me iba a dedicar. Esto lo estoy descubriendo más ahora que hay eventos de libros como este, por ejemplo. Lo estoy disfrutando mucho, pero no es algo que yo anhelara o el motivo por el que yo escribiera, sino era más por una necesidad, como de algo que me estaba removiendo mucho y que al escribirme me liberaba. Sí, y sí. También te digo ahora, de hecho, hay mucha gente que incluso huye de lo que tiene que ver, o sea, las nuevas generaciones yo creo que huyen un poco de los contratos, de las, yo qué sé, pues de los sellos de música, de tal, es decir, que hay como una apuesta más para, no sé, para hacer las propuestas de uno mismo creativas, pero no sé, autogestionarse uno mismo, todo lo que es la escala de producción. A lo mejor en literatura no se ve tanto, pero lo que tiene que ver, ¿no?, más propuestas de arte o de música y todo esto, incluso hay como un rechazo a priori antes de tener la oportunidad de entrar en circuitos más convencionales de profesionalización, ¿sabes? Sí, también yo creo que hablaba un poco del propio proceso de escritura, ¿no? Como habéis compatibilizado vosotras, por ejemplo, la escritura de vuestra novela, de esta novela, con otros trabajos, que es lo que creo que las dos habéis tenido. Venís de trayectorias muy diferentes, pero las dos probablemente es lo que hayáis tenido que hacer, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de escritura mientras se hacían otras cosas? Sí, en verdad, durmiendo súper poco. Sí, no, yo fatal, ¿eh? No, horrible. No, bueno, es que de hecho, es que odio decir esto porque es un tópico, pero es que lo escribí estando en el paro. O sea, de verdad, es que es verdad. O sea, como la mayoría de la gente te dice muchas veces esto, no, es que me quedé en el paro, ¿no? Estaba en pandemia. Sí.
pero lo que es la escritura, la reescritura ya otra cosa. Pero, por ejemplo, a mí sí que es verdad que es un tema que me angustia muchísimo, o sea, el tiempo. Sí. O sea, el tiempo para la escritura y el tiempo sin ruido mental, porque yo a las 8 de la tarde, si vengo de trabajar, no sé si voy a escribir, ¿sabes? Ya. Sí. O sea, Sí. no sé si voy a poder escribir Claro, claro. como me gustaría. Sí, igual también eso, pues justo yo también tuve el tiempo de escribir, que era en pandemia, entonces sí que mantenía como algunos trabajos, cosas que tenía que hacer, pero realmente como no había vida social, todo el tiempo que a lo mejor ahora dedico a vida social lo podía dedicar a escribir. Y luego cuando ya empezamos a salir con todo esto, sí que eso pues es encontrar el tiempo, al final se convierte, no sé si tú lo he visto así, pero para mí fue un proceso súper obsesivo, que también, que era una elección, nadie me estaba poniendo una pistola a la cabeza para hacerlo, sino me lo estaba pasando increíblemente bien, ¿no? Entonces sí que pues hacía cualquier cosa y luego enseguida me ponía a escribir, no hacía otra cosa. Entonces sí que una súper disciplina también, porque tú estabas en el paro, pero también podrías haber dicho, bueno, estoy en el paro y voy a coserme un jersey, que también es súper guay. Pero te sentaste a escribir y para escribir eso has tenido que estar un mogollón de tiempo. Sí, la cosa es que creo que sí que es verdad que para una disciplina, o sea, tienes que tener unas condiciones de posibilidad. Que en tu caso eran tiempo, sí. Sí. Sí, o bueno, igualmente sí que las puedes tener, pero saber que a lo mejor lo que escribes en una disciplina, en determinado contexto, te puede llevar 3 años y en otro te puede llevar 8 o 9. Bueno, esta podría ser un poco la primera pregunta, pero ha sido la última. Ya pasamos un poco, ir pensando un poco preguntas que tengáis. Y es, ¿de dónde nace vuestra pulsión por escribir directamente, ¿no? ¿De dónde nacen estas dos novelas, estos dos temas, incluso o títulos? ¿En qué momento dijisteis quiero escribir sobre esto? Lo habéis contado un poco, pero quiero ir al momento primigenio. Pues yo es que me acuerdo muy bien. Yo me había apuntado a unos talleres online de escribir con Sabina Urraca y Brenda Navarro, porque me lo pasa. De repente escribiendo, empecé como yo con mi diario de venga, para desahogo mental, porque yo meditaba y no me desahogaba. Y yo hago mucho ejercicio, pero yo tampoco me desahogaba mentalmente. Entonces me dijeron, escribe. Y digo, bueno, no sé qué. Y me puse a escribir y me desahogaba muy bien. Y digo, oye, pues mira, oye, que aquí puedo hacer cosas creativas escribiendo, ¿sabes? Así de básico. Y me fui apuntando a talleres y ellas dos como profesoras y maestras y ahora compañeras, pues he aprendido muchísimo de las dos. Y yo, pues eso, pues yo dije, como también pues soy una buena flipa, pues dije, bueno, ¿y si yo escribiera una novela? ¿Eso cómo sería? Y fue así, vamos. Y fue un día, yo una tarde que dije, pues, y fue un ejercicio personal totalmente, de, bueno, como ejercicio de Greta, voy a hacer ejercicio de voy a rellenar, voy a hacer 40.000 palabras. Y entonces dije, ¿qué escribo yo 40.000 palabras? Entonces, pues sí que fue tirando pues, de todo lo de mis recuerdos de la danza clásica, y luego ya pues, con una voz con la que también me sentía cómoda, pues fui como ya la Pili se fue haciendo dueña y señora de la historia y ya luego lo tergiversé todo y lo fui cambiando, pero fue más, empezó como un reto personal para mí, para decir, pues sí, yo podría hacer esto y al final pues salió. Pero eso como un reto así, aburría una tarde. Mira qué bien, sí. Ojalá mis tardes fuesen así, ¿sabes? Pues yo también un poco como un reto personal, pero desde la escritura, porque siempre como he escrito desde muy pequeña, ¿no? Y he escrito pues de todo. Entonces, es verdad que como buena ex estudiante de teoría literaria tenía el prejuicio de que la novela era la cosa seria, ¿sabes? Y entonces, claro, si yo escribía, pues la cosa seria era la novela, ¿no? Entonces, un poco por desde este prejuicio, desde la exigencia con una misma. Entonces, básicamente, empecé como a pensar, ¿no? ¿no? Y tenía como ideas, historias, y ninguna me funcionaba. Y todas tenían una trama y una estructura muy convencional, muy lineal en el tiempo, de planteamiento, nudo, desenlace. Pero no, eso no fluía, no me salía, no cerraba. Entonces empecé también a preguntarme por qué era incapaz, ¿no? Un poco de pensar en estos términos de novela más convencional, sin darme cuenta que lo estaba pensando desde ese lugar. Y entonces, pues, empecé a pensar cómo pensamos, empecé a pensar en la ciudad, en las interrupciones, ¿no? En si es posible hoy en día, pues, en el entorno en el que vivimos, pensar
desde ese sitio en el cual yo quería pensar y di con este concepto un poco y sí que tenía un gran deseo de hacerlo desde el estilo, ¿no? Porque es algo que como lectora me interesa mucho. Y nada, y entonces pues desde esa imposibilidad pues ya hice la historia o la imposibilidad de la historia. Pero eso. Vale. Sí, tengo el micro aquí. Damos paso un poco preguntas y si no os hago yo alguna más, pero alguna pregunta que tenéis aquí a Greta y Andrea sobre esto que hemos estado hablando o sobre cualquier cuestión. Bueno, gracias, muy bien. ¿Vas a estar por Sant Jordi aquí? ¿Estarás aquí por Sant Jordi? No, estuve el año pasado. Ah, muy bien. Este año no. Una pregunta. Cuando escribís, ¿pensáis en el lector? Cuando escribís, yo como vosotros, no juzgo la obra, porque igual hasta la compro, las dos. Pero Cómprala. Perdona, pero no sé ni cómo es. No, ya está. Vale, vosotros pensáis en el lector. ¿En algún momento se piensa en el lector? En la masa lectora. O sea, se supone que hay masas lectoras. En el lector. Sí. Sí. Así como, yo es que sí que pues no sé tú, pero yo, por ejemplo, cada cosa que escribo yo la reescribo y me la leo en voz alta. Y hasta que a mí no me encanta cómo está, no lo dejo. Entonces me lo leo muchísimo hasta que digo, esto está interesante. Ahora, y espero que alguien empatice desde ahí. Pero sí que a mí me encantó estos talleres de los que comentaba, que eran por Zoom, pues sí que yo ahí del tirón tenía un feedback directo de las reacciones de la gente. Y experimentar eso, que ya pues lo experimento cuando hago espectáculos, pues hay una relación directa con el público. Y al hacerlo en escritura nunca no lo tenía tan... No lo pensaba, ¿no? Y al recibir este feedback directo, pues sí que me hizo tomar esa conciencia. Y sí, yo lo pienso, sí. ¿Y tú, Andrea? Sí, de hecho, muchísimo. O sea, en el proceso de trabajo de consum preferent, doncs pensava moltíssim en el lector, sobretot perquè un dels meus reptes era jo vull tractar a nivell temàtic, no? I a nivell estilístic el desordre i que ho entengui el lector però que no sigui tan desordenat com per perdre'l, no? durant la seva lectura. És a dir, he de fer que aquest concepte, no? estigui present però bueno, amb un joc d'equilibris per mi molt, molt, molt delicat i que en això va consistir gairebé tot el temps de reescriptura, però de fet era un gran repte. Sí. Una pista, I entenc la portada teva. Ay, perdona. Entiendo la portada de Andrea, porque bueno, para mí sería un caos. Y tu portada, el perro danzando, o sea, el perro que es ella, es Pili. ¿El perro? Sí, es ella. Es ella. Es ella. Ella tiene dentro una perra. Y, La perra. Muy bien. Si lo lees, lo entiendes. Me encantan las portadas a mí. Es una portada que ganó un premio hace... ¿Verdad? Le han dado un super premio, de hecho que dan dinerito. Sí. Le han dado, es que lo voy a decir, lo ha hecho Donna Salama, la editorial de Tránsito la lleva Sol Salama. Donna Salama es su hermana y hace todo el diseño de las cubiertas de todo el libro y hace unos dibujos y unos collages preciosos y eso se lleva el premio Vanity Fair Open Bank. Hola. Bueno, yo no me he leído el libro de Andrea, pero sí que me he leído el de Greta. Yo soy de Sevilla también. Y a mí tu libro me encantó porque empaticé muchísimo para empezar con la voz. Y luego porque nunca había leído, como sevillana y andaluza, nunca había leído un libro que estuviera escrito en andaluz. Y a mí eso me encantó porque me pareció también una reivindicación de ese dialecto que tenemos y que realmente a veces está un poco infravalorado. Entonces, mi pregunta es, yo como sevillana, a mí me ha encantado y he empatizado mucho,
pero tú al escribirlo has pensado cómo otra gente fuera de Andalucía podría leerlo, o has recibido feedback de gente de Madrid, de Barcelona o lo que sea, de cómo lo han percibido ellos, o si les ha costado leerlo, si ha sido fluido leer ese tipo de dialecto en el escrito? Bueno, primero, qué guay, muchas gracias. Me hace toda la ilusión que alguien se lo lea así y se sienta reflejado. Y espero eso, justo es lo que me hace la máxima ilusión, ¿sabes? Que también eso despierte la gana de que lo hagamos más gente. Y sí, pues todos los feedbacks que he recibido son súper positivos, la verdad. También eso que ha sido como un curro de hasta dónde ponerlo para no liar demasiado, ¿sabes? Pero incluso para mí, como para justo pensando en las lectoras, para que todo el mundo lo pudiera leer lo más fluido posible. Son como súper, muy sevillanas. Sí, y sí que todo el mundo se la pasa muy bien leyéndolo. O algunas personas que me han dicho que han tenido como ciertas dificultades que también a lo mejor porque se han acercado a estas personas, y las que no, pues no se han acercado y no me han dicho nada. Pero las que se han acercado, pues son gente curiosa, que también es divertido. A mí justo me encanta, a mí me ha encantado leer la novela de Andrea justo por eso, y creo que había un curro súper fino de cómo vaya intercalando el catalán en la novela y el inglés, y se entiende súper bien. Y sí que había gente que ha dicho, hay cosas que no he entendido, pero que también no pasa nada, ¿no? Yo a veces veo películas en otro idioma y hay cosas que no me entero, pero me entero en general, que tampoco hace falta entenderlo todo. Y así que todas las cosas que yo he recibido son buenas. Yo no sé si también ahora justo es porque estamos en un momento en el que hay ganas de leer textos así y se reciben como con mucha alegría. Por mi parte ha sido todo súper positivo y muy guay. Pero que en ningún momento pensaste al escribirlo, uy, a lo mejor hay gente que no me va a entender. Es que como yo no pensaba ni que se fuera a Claro, publicar, tú lo a mí me escribiste daba ya. igual todo. Es que yo no pensé en nada. Yo pensé, como a mí me gusta, pues ya está. Ya. Y la gente, y luego sí que compañeras editoras que me han ido acompañando de la mano con el texto, pues sí que ya ellas, pues sí que han estado más atentas a ciertas cosas. Pero ha sido todo como muy por el sí, ¿sabes? También. Uy, perdón. Antes habéis comentado que los dos personajes femeninos a lo mejor son un poco caprichosas por el hecho de que quieren que les pasen cosas. Yo no sé si esto lo veis como algo generacional y luego hasta qué punto realmente consideráis que 100% una persona, por el mero hecho de tener ese deseo de que haya acontecimientos en su vida, sea caprichosa o sin más tiene una expectativa bastante natural de lo que es vivir. Sí. Te has asustado, ¿eh? En el Triángulo de las Bermudas. Sí, mira, es una cosa que yo me pregunto mucho, y creo que también es una pregunta subyacente, ¿no? De Alba, o sea, hasta qué punto, ¿no? Es generacional o en este momento de paradigma social, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el deseo de, llámalo, que te pasen cosas como de una identidad, de no ser mediocre, de tener una personalidad fija, ¿no? O bueno, bien, así como escultórica. ¿Hasta qué punto también se puede abandonar ese deseo, ¿sabes? ¿Hasta qué punto podemos aceptar realmente esto, la mediocridad, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver, en qué carga hay de innato, digamos, o de esencial a este momento histórico, ¿no? En que vivimos, en que, bueno, también se exalta mucho ideas como, ¿no? La vocación, la emprendedoría, ¿se llama así? Emprendedoría, sí. Y todo esto, y a la vez también te quitan todos los recursos para conseguirlo, que es un juego súper perverso. Pero yo creo que quizás la cuestión no es tanto si eres caprichoso o no, si lo tienes, sino si no piensas que no lo puedes tener, ¿no? Es decir, si no tienes asumido que quizá no lo tienes nunca, que quizá tu vida será medio gas, ¿no? Que quizá no conseguirás destacar en nada como la mayoría de la gente y que no pasa nada, ¿no? Yo no sé si a lo mejor quizá la pregunta está más en si somos conscientes de esta otra posibilidad, ¿no?
Sí. Pregunto. Ahora sí, yo nunca me lo he planteado tampoco desde el capricho, que el capricho me lo imagino más de hoy me apetece comerme un pastelito de no sé qué. Sino, pues eso, como es que eso, escribiendo el texto, pues sí que eso, que al final, pues, como la mayoría de la gente, es que todo el mundo estamos en las mismas, casi todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero como de hecho que estamos todo el mundo tiene muchos deseos y muchos anhelos y muchas ganas, ¿no? De a veces de tener otras vidas o de conseguir ciertas cosas y unas ilusiones que nos dicen de pequeñas, luego hay otras que vas descubriendo. Entonces, sí, eso, que no tanto desde el capricho, sino como pues ganas de vivir y tener sensaciones. También creo que igualmente la idea del capricho es una cosa que siempre es como relativa un poco al momento social, ¿no? Es decir, ahora no sé, si tú quieres a los 30 un piso para ti, a lo mejor, bueno, no pidas tanto, chica, ¿sabes? O sea, sitúate, ¿no? O sea, no seas caprichosa, ¿no? Porque pedirías demasiado. Y a lo mejor este deseo es juzgado de otra manera en otra época y en otro contexto, no sé. Entonces, o sea, incluso la cosa moral esta del deseo también va un poco, no sé, no forma. Bueno, es que he sido yo la que he acusado a tu Alba de caprichosa. No, tú misma. Tú has abierto la caja de Pandora. En este caso porque quería morir en un accidente de avión y drama nacional, pero bueno, sí, quizá caprichosa no es el mejor adjetivo para no, pero no, sí que hay, claro, se pero lo sí, diría a sí misma si no se lo ha dicho ya en el libro, no lo sé. sí, pero sí que hay como esta cosa, es verdad, que yo me puedo sentir también reflejada de que parece que estamos como pidiendo cosas. Exacto, hostia, pues yo quiero vivir sola y me la estoy viendo muy mal para poder hacer eso, de poderme permitir vivir yo sola y parezco eso, una caprichosa y es como, hostia, pues en verdad, ya tengo una edad, ya me gustaría vivir sola. Jolín. Sí. Esto yo, por ejemplo, en el personaje de Alba, yo lo he visto bastante precisamente en si es caprichosa o no, en clubs de lectura donde hay gentes de diversas generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgan el malestar del personaje de Alba, si es suficiente, ¿no?, para tener tanta pataleta o para estar tan enfadada, según, es decir, no juzga de la misma manera una persona prejubilada que una persona de nuestra edad al personaje. Pero que la juzga peor, que ¿Qué? la juzga con peores ojos. ¿Quién la llama más? ¿Qué generación un poco es más dura con ella? Bueno, o sea, cuanto más mayor. Era evidente, ¿no? No la entienden, ¿no? Claro. ¿Os he sorprendido? Sí, y sí que va un poco en relación con lo que tú decías al principio, que las dos están muy hartas de todo, están hartísimas. Entonces sí que están como hartas de la precariedad y de que quieren un cambio, y a lo mejor sea el que sea, ¿no? A lo mejor sea la protagonista de un accidente de avión o reventar una institución pública porque necesitan que las cosas cambien, pero que ya. Hola. Es una pregunta més per l'Andrea. Bueno, lo diré en castellano. Me parece muy interesante la idea de la ciudad moderna como principal antagonista de la novela y es algo que he identificado en más novelas contemporáneas. Quería saber si tú también notas este cambio de paradigma, como que antes la ciudad era sinónimo de progreso, algo que se anhelaba, y ahora es como, lo veo como el principal protagonista de muchas novelas. Y por otro lado, cómo se construye un antagonista que no es algo real, pero que a la vez es tiene muchas voces. No sé si me explico. Sí. O sea, respecto a la primera pregunta, bueno, yo creo que sí que tiene que ver un poco con el paradigma social. No creo que tampoco la ciudad siempre se haya vendido como un sitio amable, porque ya, no sé, la idea moderna de ciudad, ¿no? Ya hace 2 siglos, pues también había la figura, ¿no?, del desconocido, del anonimato, que al final, ¿no? No sé, la cosa de la delincuencia, todo esto, ¿no? O sea, siempre ha existido un poco en la ciudad. Yo creo que lo que pasa ahora es que realmente hay mucha perversión respecto a los mensajes, ¿no?, que se lanzan, ¿no?, desde la ciudad, ¿no? Es decir, bueno, al final toda esta cosa, ¿no?, pues de sinónimos ¿no?, de integración, de progresismo, ¿no?
de accesibilidad, de sofisticación, de un montón de cosas en las cuales la misma ciudad desde lo institucional, y me estoy dando cuenta que lo mejor no es el mejor sitio para decirlo, pero que desde lo institucional pues no proclama, y después el día a día es todo lo contrario, ¿no? Es decir, no se cuida el acceso a la vivienda, ni hay garantías laborales, ni para la gente que acaba de estudiar, ni el sistema de becas, ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay es un poco como de un nuevo sentimiento que tiene a lo mejor quizás que ver con la idea de sentirse estafado, ¿sabes?, como ciudadano, y de sentirse casi como empujado a participar de una inercia que el mismo ciudadano ve, no de la compra, ¿no? Que no es así. No sé. Y después, por otro lado, la idea esta de antagonista... bueno, básicamente yo creo que lo que me ha ayudado muchísimo es construir una voz neurótica, ¿no? Porque al final la neurosis pues convoca cualquier cosa por defecto, ¿no? Mientras sea el elemento externo, el elemento del entorno, la convoca, ¿no? Es una cosa como un agujero negro, como una aspiradora, al menos para mí. Y entonces Alba básicamente, si no fuera neurótica, pues yo creo que no podría convocar una ciudad tan heterogénea como Barcelona en una misma unidad que es su cabeza, ¿no? Y eso es a partir de una personalidad, pues, bueno, pues algo como, ¿no? Obsesiva con el otro y con las diferentes alteridades que hay en este contexto. No sé si te he respondido muy bien. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? O sea, no es muy inteligente ni nada, ¿eh? Es una pregunta como muy... sí, es bastante tonta. O sea, las dos habláis mucho de este diálogo interno, ¿no? Esta voz atropellada, neurótica, y las dos pues utilizáis alguna referencia pues en Solo quería bailar. Me hacía mucha gracia la colleja de la compañera, de esa referencia de que necesito que me saquen del túnel, o en caso de Alba, pues esto, la comida, o... En vuestro día a día, ¿qué recursos tenéis que os ayuda un poco a salir de ese atropello, de ese diálogo tan visceral? No sé, algo así como... ¿En la vida nuestra como de Greta y de Andrea, quiere decir? Sí, o sea, real. ¿Habéis...? Pues a mí me ayuda a escribir. Escribiendo todas estas cosas, ya luego me quedo... ¿Más que bailar? Sí. Vale. Bueno, es que tal y como has escrito el baile en tu novela, o sea, me encanta porque es, yo creo, la imagen contraria al imaginario popular del baile, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver con la espontaneidad, con lo armónico, con lo pacífico. Es como... Y claro, y sobre todo con el ballet clásico, tú te imaginas un conservatorio todo de niñas perfectas que no van al baño ni nada. Y yo iba a las clases de ballet y una amiga todo el rato que era súper pedorra, ¿sabes? Que era como, jolín, tía Marina, otra vez. Y luego otra pegándote con el tutú, no sé qué, se te salía una teta, te manchas de regla. Era todo el rato estas problemáticas. Entonces, a ver, eso ha sido guay, pues lo escribí. Y luego, por ejemplo, a mí me encantó leer la novela de Cristina Morales, que me parece un súper ejemplo desde la danza. Desde ahí a mí me flipó, me fue también pues estas cosas, ¿no? De que lees un texto y tú, qué guay leer esto, qué liberación, leer de danza así, me encantó. ¿Y tú, Andrea, qué haces en tu vida para liberarte? Bueno, Suspiro. Muchos suspiros. Pues es que escribir me sirve, pero cuando ya estoy en media red, es decir, la página en blanco no, o sea, la vivo bastante mal. O sea, me serviría, pero cuando ya estoy como muy dentro. Y si no, pues es que, a ver, es que cosas, o sea, nada atractivas y súper básicas, ¿eh? Pero, jolín, puzzles, eso me encantan. No sé, piscinas, porque son 1, 2, o sea, no hay, vas y vuelves. Pero no mucho más. Es que es fuerte porque, o sea, agotarme, es tristísimo, pero agotarme. Sí. Y a veces pienso, uy, qué bien que trabajo. Sí.
es horrible, o sea, horrible. O sea, soy el éxito, no sé, el éxito del turbocapitalismo. Pero sí. Vale, gracias. ¿Te tiene que aburrir? Escribir y nadar, está bien. Bueno, pues con esto sí que estamos hablando. Muchas gracias.